presente y nos ha proclamado la palabra de Dios con vida vivo y actual, ora que comunidad cristiana reunir para celebrar el sacramento de Eucaristía. Y aún de una manera especial, junto con el sacramento de unidad aquí, nos que celebrar y agradecer a Dios para el ministerio de diaconado de nos cuantos romanos. Así nos diócesis y en particular nos comunidad de Corsou canta un cantica de alabanza al Señor. Utalaga su iglesia crece y enriquece con todo sorto de donan y perfeccioné con todo sorto de miembros para servir totalidad y culpa de Cristo. Es que nos va a escuchar en la hora de oración de consagración. Mi humana candidato diácono permanente, vos solo participar de una manera especial de la misión de Jesucristo, maestro y servidor, guardaba en su apóstola. Nos escucha en el Evangelio y bonita oración y mandato que Jesús aduna y apóstola en el último cena, después que la María y la comenzar un sorto de testamento espiritual que Jesús alaga para su apóstola. Y es aquí la verdad el comenzamiento de una tarea grande de apóstola. El sacramento de orden diaconal, de 3 grados de sacerdocio ministerial, que vos acabáis de recibir, está una marca, un stempel, un carácter, no poquito más, y está si vos más imitador de Cristo, puede vida servidor, que me diácono y tu reino. Manera vos asigna y nos aprende de hecho en la apóstola, en el comenzamiento de la iglesia, así que necesidad de elegir algún candidato, hombre de buena reputación, llenado de Espíritu Santo y sabiduría, para asistir a apóstola de trabajo diario de predicación y de atención pastoral. Nos acorda entrenar Esteban, que había el mártir de iglesia. Otro candidato en la historia de iglesia está San Lorenzo, la Roma, también mártir, San Efrem de Siria, Romano Melode y San Francisco de Asís, estaba diácono. El hecho de la apóstola representa también dos tareas principales del ministerio diaconal, el anuncio de la palabra y el servicio de caridad en su diferente forma. De la oración de consagración nos toma a invocar Espíritu Santo con sus 7 donas, para vos por viva como el ministerio aquí, un fe sincero y alma limpia, mostrando un amor y cercanía para cuidar Islam o tamal, Islam o pobre, y hoy en día nos por parte de todo sorto de pobreza, no solamente pobre físicamente, materialmente, sino también espiritualmente. Nos tenemos necesidad de superar la pobreza aquí. Vos también, hermana, candidato diácona, está consagrado para practicar 3 tareas de iglesia: predicar, que viene el anuncio del Evangelio, celebrar la liturgia, menos la Santa Eucaristía y consagración y el perdón de pecado, y servicio de caridad y diaconía en el verdadero significación de palabra. El servicio de caridad tiene un aspecto, está un servicio concreto, según lo que nos establece el hecho de apóstola y carta de San Pablo. Pero también un servicio espiritual, en sentido de expresión de amor a los prójimos, que ejercer y nos da ejercer comunitariamente. Papa Francisco avisa, si cada bautizado cristiano tiene tarea y misión de evangelizar, servir de manera cuando está viva y practicar misión aquí, de manera auténtica y la discípula de Jesús. Nos da su testigo, ahora nos da acto a manera de él, sin cansa de invitar a Jesucristo de servidor bíblico. Esta palabra del Papa Francisco. Vos recibir un gracia especial del Espíritu Santo para acto del nombre de Cristo Jesús. Lava Jesús acto de vos, el cual rebaja su mes y atuma en condición de un cautivo.
La que viste gozo fue gracia del sacramento aquí, y no siente vergüenza de servir otro. Láganos único Cristo, de su ser y también de su hacer, que ven de su actuación. E dos parti aqui, vita e de actua, mi te quiere contar necesario para nos para que orando, mi también se sabe para mi mes y para nos humanos sacerdotes. Tan necesario comenzar para convertirnos mes, prometo nos exigir para otro convertir. Tan necesario unos mes era iluminar y santificar, para después iluminar y santificar otro. Desde parte aquí de actua, mi anima gozo para practicar caridad para medio de evangelización, muestra el camino de fe, anunciar a Jesucristo poeta y promete obra de caridad más importante, futuro otro gesto de generosidad. Ahora vos también recibí el Evangelio, obispo te avisa, siña otro lo que vos quiere y hace lo que vos siña otro. La palabra aquí me servir a acción de la realidad concreta de cada día. Mi hermana, diácono permanente, nos reza y pide, Señor, por vuestro ministerio, por ayuda a los pueblos. De una manera especial es dando para diferente motivo a alejar de Dios y de Iglesia, sin amor y misericordia del Señor. He hecho con vos a gente conocido y un auténtico reconcilio, ¿verdad? Me ayuda en los pueblos y nos plego también para atrás juntos, para visa cada día que nos no tiene vergüenza de estar gente del pueblo, que nos carga en realidad la historia de los pueblos. Manera una misa día de Cristo Rey, ora nada más cerca de David para hacer un pacto con él, nada misa vos no está de su sangre, mas literalmente no está hueso de hueso y carne de carne. Que me hemos llamado para unir, para mostrar de un cierto aspecto de manera de estar un honesto ciudadano, un buen de corazón y un buen cristiano, un católico que está sirve al pueblo y está promover valor cristiano de familia y de las comunidades. Mi anima vos para unir ser y hacer, estar y actua, de un síntesis que los pueblos te comprender y aceptarse vos. Mi anima vos para practicar unión aquí, con alegría y esperanza. A ver, mi siente que está un día especial. El día de hoy, de manera, un momento de gracia, y si nos que visa también, una fecha histórica para los diócesis. Para promediar la ordenada diácona permanente. Mamma María Inmaculada Concepción, que nos está celebrando mañana su solemnidad patrona de los diócesis, nos su bendición y vos también protección, para vuestro ministerio sea un servicio, una misión renovada y una llamada vocacional para nuestra familia y para los jóvenes. Amén.